Ante el avance de la pandemia de coronavirus y con el objetivo de preservar a la población, a las 0 horas del 20 de marzo entró en vigencia la cuarentena bajo el lema Quédate en tu casa. A partir de las 0 horas de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Y ni el presidente ni el gobernador toman medidas porque le parecen, no son profesionales de la salud. Toman medidas en función del asesoramiento de los equipos técnicos que tiene el país. Y que, como te digo, se ha aprendido mucho de lo que pasó en el norte para lo que nos puede pasar en el sur, que no sabemos si va a ser igual o no. El decreto presidencial 297 de 2020 estableció el aislamiento social preventivo y obligatorio. Así, el país entero ingresó en la primera fase estricta de la cuarentena. Mientras tanto, los casos seguían escalando en Europa, especialmente en Italia, que ese día anunció 627 muertes en 24 horas, superando los fallecimientos de China. La medida de salud pública en Argentina estableció que permanecieran abiertos los negocios de cercanía como almacenes, supermercados, farmacias y otros servicios esenciales. En nuestra región no se registraba ningún caso de COVID-19 positivo. Todos los distritos del país comenzaron a controlar los accesos a las ciudades. En el marco de la emergencia sanitaria, el Gobierno Nacional dispuso el ingreso familiar de emergencia, IFE, para trabajadores y trabajadoras informales y monotributistas de las primeras categorías, anunciando la creación de un ingreso familiar de emergencia. El ingreso familiar de emergencia es un ingreso para los trabajadores independientes en situación de informalidad o monotributistas de clase A y B que cubra a personas entre 18 y 65 años. Trenquelauquen tuvo su primer caso sospechoso y 189 personas ingresaron en cuarentena estricta dentro del distrito. Ese mismo día, el municipio inauguró la nueva guardia del Hospital Pedro Orellana. De manera espontánea, decenas de vecinos se organizaron para confeccionar barbijos caseros para personal de salud y trabajadores esenciales. Al finalizar la primera fase de la cuarentena, el 31 de marzo, el gobierno decidió extender las medidas ante las noticias de centenares de infecciones y muertes en Italia y España. Además, estableció la prohibición de despidos y suspensiones por 60 días. La segunda etapa tuvo como característica el refuerzo de los controles vehiculares, el cierre de más de la mitad de los ingresos a la ciudad de Buenos Aires y de las fronteras nacionales. En el Hospital Municipal de Trenquelauquen, una persona que cumplía el criterio de caso sospechoso quedó internada y aislada. Y hay un solo caso sospechoso internado, que es el que ya conocen. Los municipios de la región comenzaron a organizarse internamente para entregar ayuda alimentaria a las familias más vulnerables de cada distrito y se implementaron permisos de circulación. Rivadavia fue uno de los primeros en imponer el uso de máscaras faciales obligatorias que se entregaban gratuitamente en farmacias. La campaña de donaciones voluntarias lanzada por el municipio de Trenquelauquen recaudó más de 1 millón de pesos. Es evidente que en algún momento, no está definido el día todavía, eso lo decidirá el Poder Ejecutivo, vamos a entrar en una fase distinta de la cuarentena, vamos a tener una cuarentena administrada. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cosas que van a cambiar y cosas que no van a cambiar y que no van a cambiar por mucho tiempo. Se confirmaron los primeros 2 casos positivos de COVID-19 en el distrito de Trenquelauquen. Se trató de 2 personas que habían regresado de un viaje a España. También se confirmó un caso positivo en la localidad de Deró. Ese viernes 10 de abril en Argentina se totalizaban 82 muertes y 1.975 infectados de coronavirus. Solidarizarme y hacerle llegar mi saludo a todos los familiares que han perdido en este tiempo a un ser querido. No lo pude hacer hasta acá, pero quiero hacerlo, porque cada una de estas personas que ya no están
es un dolor que guardamos en nosotros. La tercera fase de la cuarentena de forma administrada comenzó el 13 de abril con la consigna de que de una caída del PBI se vuelve, de la muerte no. Desde ese momento se dispuso el uso obligatorio de máscara facial comunitaria para quienes tenían que salir de su casa. Los 2 casos confirmados del distrito de Trenquelauquen recibieron el alta médica y virológica. Los 2 casos que teníamos confirmados y se hallaban internados en domicilio fueron dados de alta médica y virológica tras haber dado, según protocolo actual, 2 veces negativa la muestra. Todos los distritos de la región continuaron extremando los controles en los accesos habilitados, con supervisión de permisos de transportistas, el uso de máscara facial y la cuarentena para quienes llegaban desde otras ciudades. Al mismo tiempo se habilitaron actividades como talleres, comercios de repuestos de automotores, librerías, insumos informáticos a puertas cerradas y con entrega a domicilio. De a poco los municipios comenzaron a atender al público en algunas áreas y con turno previo. En el oeste de la provincia de Buenos Aires, los municipios avanzaban en la flexibilización de la cuarentena. Rivadavia permitió salidas de esparcimiento de 1 hora diaria, manteniendo la distancia. También autorizó nuevas actividades comerciales y profesionales como médicos, odontólogos, ópticas y laboratorios, según protocolos establecidos. Pellegrini, Tres Lomas y Saliqueló habilitaron las salidas recreativas. El Reino Unido superó a Italia como la nación europea con más muertos por coronavirus y se convirtió en la segunda a nivel global detrás de Estados Unidos. Según cifras del gobierno británico, se produjeron más de 29.427 muertes confirmadas por COVID-19. En Italia, la cifra de fallecidos alcanzaba por entonces los 29.315 y en Estados Unidos superaban los 75.000. Brasil se ubicaba en el puesto 8 de países con mayor cantidad de infectados, con un récord de 751 muertes el viernes 8 de mayo, acumulando un total de 9.897 muertos.